RCR. Hace unos días, el señor Rubén Arratia Barrantes, quien es director de investigación de metales base y metales preciosos de la consultora Wood Mackenzie en el Perú, brindó una entrevista bastante interesante al diario El Pueblo, el centenario diario El Pueblo en Arequipa, ¿no? Donde traza una visión de las potencialidades que tiene nuestro país y las enormes oportunidades de desarrollo con inversiones privadas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para atraer dichas inversiones? Por eso que hemos querido dialogar, conversar con él y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Don Rubén, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. Muy amable como siempre. Buen día. Para mí es el gusto de dirigirme a la audiencia que tienen ustedes. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, antes de hablar de las potencialidades que tenemos en estos momentos en el sector minería, me gustaría un poco que nos grafique, usted conoce muy bien el tema, cuáles son o cuáles han sido los principales beneficios que viene trayendo la minería formal, la gran minería en nuestro país, ¿no? Para tener una visión gráfica de por qué es necesario impulsar estos proyectos. Bueno, yo diría que la minería de los últimos 30 años le ha cambiado el rostro a todo el país y en particular a las regiones donde opera el sector minero. Sí, solamente para poner un ejemplo, en Apurímac, antes de que ingrese el proyecto Las Bambas, la pobreza en Apurímac era del 70%. Hoy día en Apurímac es 25%. Si usted si la gente hace un análisis o los especialistas hacen un análisis de lo que está pasando, por ejemplo, en Moquegua, Tacna, donde está Sauda del Perú y hoy día el proyecto de Quellaveco que acaba de salir, la pobreza en esa región solamente es 13%, mientras que en Cajamarca, que tiene 7 proyectos, 19.000 millones de dólares para poder invertir, la pobreza es 45%. Es una pena porque en Cajamarca, en promedio, la gente gana 583 soles mensuales, mientras que en Moquegua la gente gana 6.400 soles mensuales, es decir, 11 veces más que en Cajamarca. Y eso es una tremenda pena porque Cajamarca podría superar inclusive a la región de Moquegua si pudiese sacar sus 7 megaproyectos que tiene, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años, don Rubén, ¿no? Se ha tenido los recursos suficientes por canon, por regalías y además el trabajo que realizan las propias empresas dentro de la responsabilidad en las áreas de influencia. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? ¿Por qué existen estas brechas marcadas en distintas regiones? ¿No hubo una buena utilización? ¿No hubo una buena focalización del gasto? ¿Qué ocurrió? El Perú es uno de los países, uno de los pocos países del mundo, si no el único, en el cual las regiones donde se hace minería son prácticamente dueños de las operaciones mineras. ¿Por qué digo esto? Porque el 50% de las utilidades que se generan en esas regiones donde hay minería se quedan en la región. Es impresionante que el sector minero haya, digamos, transformado el rostro de Arequipa, de Moquegua, de Tacna, de Apurímac, pero que no haya podido salir proyectos excepto Yanacocha en Cajamarca. La premura que tiene el Perú en este momento es que no se puede tener un país con 30% de pobreza. En estos momentos Chile tiene 5 a 6% de pobreza. Y esta pobreza es caldo de cultivo para que siga aumentando la delincuencia, para que siga aumentando la criminalidad, para que la informalidad siga creciendo. Masivamente el Perú necesita sacar los proyectos mineros. Es inconcebible que un país pobre, con 10 millones de pobres, tenga parado a Tía María, tenga parado el proyecto Más Esfuerzo 2, Chavimochi no salga. La gente joven necesita desesperadamente ver una luz para poder, digamos, transformar sus vidas. Sin empleo no existe vida realmente. Sin empleo no hay nada, porque no se puede comprar una máscara para el COVID. Sin empleo no se puede educar uno más. Sin empleo no se puede comprar salud. Entonces el gobierno tiene que tener claro de que
de que tiene que enfrentar este asunto de la pobreza, la tiene que enfrentar de una manera decidida, es decir, en la cual los políticos, el presidente del Congreso, los presidentes regionales, la presidenta del país, el primer ministro, tienen que mojarse, tienen que enfrentar, gastar su capital político, explicando a la población por qué la minería moderna es necesario, por qué Tía María fácilmente puede salir sin que impacte el medio ambiente, como se menciona. Y por otro lado, si la gente, por lo menos en Arequipa, todo el mundo sabe que ese gobierno le ha transformado la vida a los arequipeños, le puso una planta de tratamiento de agua, le puso reservorios de agua. Igual quiere hacer Saudi del Perú, y Saudi del Perú quiere construir reservorios de agua, represas de agua, que le podría ayudar a la agricultura, como también lo ha hecho Quillabeco. Entonces, no hay ninguna justificación para que los antimineros o la gente que no conoce que el sector minero ha cambiado se puedan oponer a los proyectos que van a dar empleo de manera masiva, ¿no? Y cuando usted señala esta gráfica que los políticos, los gobernantes tienen que gastar su capital político, significa que acá lo que se tiene que manejar también es con el acompañamiento del Estado y con decisión política. ¿Por qué le pregunto esto? Porque usted es estudioso del tema, conoce, ha recorrido todo el país. En las actuales circunstancias, desde esta perspectiva, ¿qué proyectos considera usted ya están listos para ser destrabados y qué proyectos deberían tener acompañamiento del Estado y decisión política para ejecutarlos? Cuando digo decisión política, yo vengo recorriendo toda Latinoamérica, desde México hasta Chile, Argentina, Brasil, Ecuador. Le digo que la decisión política es fundamental. El Ecuador no tenía absolutamente nada de minería grande. El presidente Correa gastó su capital político, como él mismo lo decía. He gastado bastante en mi capital político y no salen los proyectos, porque los proyectos demoran. Zafranal en Arequipa va a salir después de 18 años de haber iniciado la exploración intensiva, y desde su descubrimiento ha tomado 25 años. Entonces se necesita, ¿por qué digo que se necesita decisión política? En este momento se ha nombrado a un ministro de Economía que tiene un currículum excelente, igualmente el ministro de Energía y Minas, pero si ellos no son apoyados por el primer ministro, por la presidenta, por el Congreso, por los presidentes regionales, si todos los gobernantes que tienen que ver con sacar proyectos no los apoyan a estos dos ministros, yo pienso que no va a ser posible sacar los proyectos. Se necesita que en conjunto la sociedad peruana y en particular los políticos lideren este destrabamiento de los proyectos. No es posible que Cajamarca tenga tanta pobreza y tanto potencial de riqueza, ¿no? Ahora, ¿se dan en estos momentos las condiciones para destrabar, para reactivar Tía María, don Rubén? Esa es una muy buena pregunta. Mire usted, reitero, con 10 millones de peruanos en la pobreza, muchísimos de ellos, porque me parece que el 5% de extrema pobreza, la gente está desesperada. La criminalidad no se va a poder vencer solamente con policías, se tiene que crear masivamente empleo. Y este es el momento en que a los gobernantes se les va a medir el fuste, la talla de ellos. Para este momento se necesita que los proyectos mineros salgan, porque le cambian el rostro del país. El Producto Bruto Interno empieza a crecer. Los siete proyectos que tiene Cajamarca le darían, digamos, fácilmente podrían ser impactados 500,000 de personas. Cajamarca tiene 1,5 millones de personas. 500,000 de personas podrían ser impactadas positivamente si los 7 proyectos saliesen. Es cierto que no van a salir. El gobierno lo que tiene que hacer en este momento, entender que la prioridad es empleo. La segunda prioridad es empleo y probablemente la delincuencia también hay que combatirla. Pero sin empleo no va a ser posible, y sin sacar los proyectos no va a ser posible, por ejemplo, tener canon, tener dinero para poder luchar contra la delincuencia, para poder luchar contra la pobreza. Entonces los proyectos se necesitan y hay que sacarlos ahora. Lo bueno de este gobierno es que, contrariamente a lo que muchos piensan, yo particularmente pienso que este gobierno ha tenido que pasar por un año sumamente difícil, el 2023. Ha sido muy complicado, no solamente para Perú,
sino para el mundo entero. Toda Europa estaba en recesión o no ha crecido en absoluto. Y además hemos tenido toda la paralización que el señor Castillo dejó al país parado, las minas, las operaciones mineras se incendiaban. Entonces, lo mejor que ha hecho este gobierno actual de la señora Boluarte es haber dado una estabilidad mucho mejor que la del señor Castillo, muchísimo mejor, y entonces ahora este año es factible que ellos se enfrenten decididamente ahora el otro gran desafío, la pobreza y la criminalidad. Pero reitero, si la criminalidad sigue subiendo, si la informalidad minera sigue subiendo y la informalidad en todos los sectores de la economía sigue subiendo, es porque no hay empleos formales y no hay empleos bien pagados, ¿no? Estamos dialogando con el señor Rubén Arratia Barrantes, él es el director de investigación de metales base y metales preciosos de la prestigiada consultora Wood Mackenzie en el Perú, ¿no? Usted ha citado un tema de inseguridad, el tema de pobreza, que está asociado justamente a la situación que vive el país, la recesión económica que hemos vivido, que estamos viviendo en la actualidad. La gran pregunta que se hace el ciudadano en distintos puntos del territorio nacional, ¿no? ¿Cómo hacemos para atraer inversiones mineras y privadas en general, señora Arratia, cuando tenemos mucha inestabilidad, cuando tenemos inseguridad y cuando falta decisión política? Felizmente que el Perú, los empresarios, una de las cosas que tiene que entender la población en general, que los empresarios mineros y los empresarios agroindustriales son la mejor bendición que puede tener un país. Gracias a ellos que se han sacado todos los megaproyectos los últimos 30 años, y gracias a ellos es posible sacar estos proyectos. Pero el gobierno tiene que dar señales, tiene que meter goles, como se diría en términos deportivos, y el mejor gol que puede hacer el gobierno es sacar Tía María y sacar la fundición que Saudi del Perú está ofreciendo. Si salen esos dos proyectos y además si se acompaña bien al proyecto de Safranal, que también está bastante maduro como para que salga, yo creo que va a ser un indicador fuerte para atraer inversionistas. Además, este gobierno está promocionando, digamos, está llevando a cabo la ventanilla única. Para sacar un proyecto minero, como ya les dije, se demora 20 a 25 años. Se demora demasiado. Se tiene que cumplir más de 450 permisos. Entonces, este trabajo que está haciendo el gobierno de sacar la ventanilla única le va a cambiar también el rostro a los proyectos mineros. Va a ser factible que estas 10 instituciones, el SENACE, el INGEMET, el ANA, todas estas instituciones que velaban solamente por mirar la parte micro y olvidándose de la parte macro, que es crear empleo, yo creo que la ventanilla única va a ser una institución que puede solucionar los graves problemas que enfrenta el sector minero, ¿no? Pero nuevamente, sin decisión política para sacar los proyectos, sin el acompañamiento político de las autoridades más altas del país, yo no le veo cómo podrían sacar los proyectos. Le tienen miedo, por ejemplo, a sacar a Tía María porque consideran que puede haber un costo social o un costo social alto, pero el costo social, si no sacas el proyecto, es mucho mayor, es muchísimo mayor. A los policías se los manda sin armas, se los manda solamente con los escudos, con el miedo de que el costo social sea cero. Con costo social cero, ¿quiénes ganan? Los delincuentes, los antisociales, ellos son los que ganan, pero ¿y quiénes pierden con el costo social que se pierde? Es la capacidad de que la población pueda seguir trabajando, los proyectos puedan salir. Entonces, es cierto, el desempleo que tiene el país ahorita es caldo de cultivo para la delincuencia y todo eso, pero lo más importante, creo que el Perú tiene una oportunidad grande de poder sacar los proyectos. En este instante podría salir Tía María, en un año, 2 años podría salir Safranal, y creo que ese debe ser el enfoque, ¿no? De cómo sacar proyectos, no solamente en el sector minero. El sector minero no siempre va a estar ahí, tiene que diversificarse la economía. La agroindustria, felizmente, que hoy día representa el 16% de las exportaciones, la minería representa el 60%. Entre estos dos sectores tenemos el 80% de las exportaciones. Entonces, el Perú está avanzando, pero creo que el gran problema es los 10 millones de peruanos que están en la pobreza, por lo cual el Perú necesita avanzar a mayor velocidad, ¿no?
Usted por su experiencia, don Rubén, ha recorrido distintos países en el mundo y conoce cómo es que se manejan los grandes proyectos, ¿no? Los proyectos considerados de talla mundial, ¿no? Y aquí yo le quiero poner sobre la mesa un tema que muchas veces quienes se oponen a la minería lo tratan de manera recurrente, ¿no? De que no es compatible la minería con la agricultura. Y usted, las veces que he conversado, señala que hay experiencias en nuestro país, pero también hay experiencias sumamente exitosas en el mundo que sí consideran que se puede hacer gran minería y se puede hacer agricultura de éxito, de agroexportación, de agroindustria. Ok, es muy buena pregunta la que usted me hace. El poblador, el ciudadano de a pie, él solamente tiene que preguntarse qué corporaciones operan en el Perú. Y después tiene que preguntarse, estas corporaciones operan en Australia, operan en Canadá y en Estados Unidos, que son países con altos estándares ambientales y sociales, especialmente ambientales. Las mismas corporaciones que operan en estos países operan en Chile, operan en Perú y operan en Ecuador con los mismos estándares. Entonces, eso es extremadamente importante, ¿no? Es decir, estas corporaciones operan con la tecnología de ciencia ficción, con tecnología de altísima precisión. Tienen GPS. Antiguamente el GPS te medía más o menos 5 metros, hoy día el GPS te mide al centímetro. Por eso que no se va a contaminar el Valle del Tambo. Y es más, en Carayás, en Goiás, el estado de Brasil, la mina más grande de hierro del mundo está en Carayás, en Brasil. ¿Dónde opera? En una reserva nacional. ¿Y cómo está la reserva nacional? Es bella, está excelente, es prístina, porque Vale, que es una corporación de Brasil, Vale la conserva mucho mejor que la conservaría el Estado. Entonces, yo le diría al ciudadano de que confíen en las corporaciones que hoy día tienen estándares de medio ambiente, de responsabilidad social, de pago de impuestos, de todo ello, que son 1000 veces mejor que lo que había en los 60, en los 70, ¿no? Las empresas mineras modernas han cambiado de manera dramática en las últimas 4 o 5 décadas, ¿no? Finalmente, señora Arratia, usted señalaba la necesidad de que todos los proyectos tengan un acompañamiento. Y este acompañamiento no solamente es del privado, también tiene que ser un acompañamiento de parte del Estado. En el Perú hay experiencias exitosas en cuanto a acompañamiento, ¿no? Usted ha citado el caso de Quellaveco, ¿no? Que de una u otra manera ha logrado hacer realidad un proyecto de talla mundial. Pero podemos un poco remontarnos años atrás también la experiencia exitosa de Las Bambas, con un acompañamiento de parte del Estado, situándose en las áreas de influencia, en aldeas donde no había hasta el momento ni siquiera poblaciones, ¿no? Entonces, ¿de qué manera es importante este acompañamiento para poder hacer realidad estos proyectos, ¿no? Y que esto sea un trabajo bastante definido, bastante claro del papel que cumple la empresa privada, pero también el papel que cumple el Estado. Es decir, podemos conversar mucho de la parte técnica, cuánto la minería contribuye, podemos conversar que las empresas hoy día son maravillosas en términos de sostenibilidad, de respeto al medio ambiente, de que pagan sus impuestos, podemos conversar de todo eso. El gran problema que tiene la minería a nivel mundial es que hay antimineros internacionales y hay antimineros nacionales que no entienden que el sector minero ha cambiado. Entonces, ¿qué pasa? Se necesita que el gobierno, que los políticos, como dije la presidenta, el primer ministro, acompañen al ministro de Economía, acompañen al ministro de Energía y Minas y también el presidente del Congreso y los presidentes regionales con determinación política. Es decir, tiene que haber inteligencia. No es posible que en un país con tanta pobreza se sigan teniendo los proyectos parados. Entonces, eso lo único que va a hacer es, por ejemplo, para el año 2040, el Perú va a producir una tercera parte del cobre que está produciendo hoy día si no se hace nada. Una tercera parte. Va a haber menos cano, va a haber menos regalía y va a ser una crisis mucho más grande de la que se tiene ahora. Por eso que es necesario que los políticos, particularmente los políticos, sean los que lideren sean los que acompañen, digamos, la salida de los proyectos. En Cajamarca no se puede tener tantos proyectos parados, ¿no? Es inaudito que con tanta pobreza, no es factible eso. Como digo,
la pobreza es de causación circular. ¿Qué significa de causación circular? Que mientras no hay empleo, no hay forma de que se pueda combatir adecuadamente a la criminalidad, a la delincuencia. Se tiene que sacar empleo y al mismo tiempo caminar con la policía y, si es posible, el ejército, ¿no? Señor Rubén Arratia Barrante, director de investigación de metales base y metales preciosos de la consultora Wood Mackenzie, yo le agradezco la gentileza de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable de su parte, como siempre, don Rubén. Con todo gusto, para mí es un placer. Gracias, señor Hernández. Muy amable. Conversábamos con el señor Rubén Arratia Barrantes, director de investigación de metales base y metales preciosos de la prestigiada consultora Wood Mackenzie en el Perú. RCR